Muy buenos días a todos. En nombre del pueblo venezolano, que como todos ustedes está sufriendo mucho, una crisis de falta de libertad, de democracia, de respeto a los derechos humanos, en nombre de mis compañeros, agradecer esta oportunidad, un día tan importante, cuando hoy se cumplen 70 años de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para nosotros es un orgullo, es un placer, es un compromiso, que un día tan importante, cuando literalmente en todo el mundo hay problemas graves, puntuales y violaciones de derechos humanos, ustedes hoy en el Ayuntamiento de Madrid, el Grupo Popular en específico, se haya dedicado a darle importancia a la crisis venezolana, a la crisis de nuestro país. Eso lo valoramos mucho y lo agradecemos. Gracias por la presencia de todos ustedes, de los amigos de los medios de comunicación, de algunos venezolanos muy queridos que veo desde acá. Bueno, para comenzar, para nosotros es un orgullo, un honor, un placer comenzar este evento con palabras de don Adolfo Suárez, que es una referencia para todos nosotros. Todo el mundo sabe que es hijo de un referente de la transición española y que lo vemos como un espejo de esa transición que debe continuarse en Venezuela nuevamente. Así que bienvenido don Adolfo y todos ustedes, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Queridos compañeros del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid, enhorabuena por vuestra gallardía y vuestra idea de celebrar un acto como este. Querida Esperanza, queridos diputados nacionales que también nos acompañáis, queridos amigos y muy especialmente queridos hermanos de Venezuela. Para mí es un honor estar aquí en esta casa y en el día de hoy para celebrar este acto de apoyo a nuestros hermanos venezolanos. Yo viví 3 años allí y para mí es mi segunda patria. Allí me recibieron con los brazos abiertos, me dieron una oportunidad y pasé 3 de los mejores años de mi vida junto a ellos. Hoy celebramos, como os decía, el 70º aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Celebramos también en estos días el 40º aniversario de la Constitución de la Concordia en España y, desgraciadamente, también, lo digo con todas las letras, celebramos el 20º aniversario en estos días del triunfo del chavismo en Venezuela. Yo estaba allí, desgraciadamente, para ver aquel triunfo. Y uno de los consejos que me dio mi padre, importante, mi padre y el consejo, ambas cosas, era que nada está en esta vida definitivamente ganado y nada está definitivamente perdido, que todo depende de nosotros, de la ilusión y de la fuerza que pongamos en la defensa de nuestros ideales y de nuestros objetivos. Venezuela era, y digo era, aunque sigue siéndolo, pero no en la misma medida, uno de los países más maravillosos del mundo y dotados no solo de riqueza, sino de una riqueza humana enorme que le llevó a ser un líder desde el punto de vista político, económico, social, artístico en los años 50 y 60. Desgraciadamente, aquello se perdió en aquellas elecciones de 1988. Esto quiere decir que hay que tener cuidado, porque los dictadores también llegan al poder a través de las elecciones y llegan engañando, llegan prometiendo soluciones fáciles a problemas complejos y acaban, una vez instalados en el poder, en instalar realmente la tiranía. Y ante esa tiranía que hoy se vive en Venezuela, España no puede permanecer impasible. Creo que los españoles, con un pueblo hermano como es el venezolano, debemos implicarnos todos, absolutamente todos. El Gobierno de España ya lo hizo en el pasado con las sanciones y liderando nuestra postura en la Unión Europea. Desgraciadamente se ha relajado mucho esa postura, yo lo siento en el alma, pero puedo prometer y prometo, y esto no es broma, que si algún día el Partido Popular, no muy lejano, llega al poder, volveremos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para ayudar al pueblo de Venezuela. Y por último, para cerrar, también sería bueno recordar aquí en España lo que os ha ocurrido a vosotros en Venezuela. Nada está ganado ni perdido.
Aquí en España disfrutamos de la mejor Constitución que se puede disfrutar. Disfrutamos de esa concordia que fue posible gracias a grandes hombres y mujeres de este país que lideraron al mejor pueblo, a la mejor España que se ha convocado jamás. Yo hoy vuelvo a convocar a esa mejor España para que no se deje engañar con los cantos de sirena de populistas izquierdosos que al final acaban en tiranías como la venezolana. Gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Venezuela. Bueno, hoy el comité organizador seleccionó este panel, que es una representación, si la ven, pequeña, pero muy importante, muy representativa de lo que es el sufrimiento, de lo que ha sido el martirio del pueblo venezolano, especialmente ellos, que todos en sus facetas, ya les van a poder relatar sus historias, están comprometidos claramente con una lucha por la libertad, por los derechos humanos, por la democracia, y que eso nos ha traído a todos muchos costos personales y familiares. Nos han pedido contar estos testimonios como una muestra fiel, clara, una muestra viviente de lo que está pasando allá. Y bueno, me toca abrir a mí un poco con mi pequeña historia, que comienzo a decir con toda humildad que en mi caso ni mi familia ni yo hemos sufrido una cuarta parte de los que han sufrido estos 5 compañeros y sus familias, nada parecido, pero bueno, un poco las muestras de las distintas formas de persecución que siguen vigentes hoy más que nunca en Venezuela. Yo soy Lester Toledo, tengo 34 años, soy abogado y fui electo diputado del Consejo Legislativo del Estado Zulia en mi país. La historia se las puedo resumir así. Yo comencé sentado en mi curul de diputado el año 2016, comencé ese enero del 2016 liderando una investigación que fue muy polémica, que fue muy reseñada por los medios de comunicación, una investigación sobre hechos de corrupción, y comencé el año en enero sentado en mi curul con esta denuncia y terminé en diciembre aquí en España. Lideramos una investigación de casos de corrupción muy graves desde la Comisión de Contraloría local, y esos casos se fueron agravando hasta que llegaron a los tentáculos del Gobierno Nacional. Yo comencé a liderar una investigación de recursos, de desviación de recursos en el Estado Zulia por parte del gobernador chavista, que se llama Francisco Arias Cárdenas. Luego esa investigación nos llevó a la cúpula militar que hace vida en todo el occidente del país y particularmente en el Zulia, que es frontera con Colombia. Y esa investigación luego nos llevó a las cabezas del Poder Público Nacional, en este caso a quien era en ese momento número 2 del gobierno, que es un hombre que se llama Diosdado Cabello. Bueno, desde ese enero que comenzamos a hacer estas denuncias y amenazar que al tener todas las pruebas íbamos a llegar a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional para que pudiera ser juzgado el gobernador y otros personajes, allí comenzó una persecución que tiene años por nuestro activismo político, pero que arreció en el año 2016. Nosotros, para que tengan idea, aquí se habla mucho de toda la corrupción y los males que hay en Venezuela. A veces se ve como aparte de la persecución y los derechos humanos. En mi criterio no debemos verlo así. Yo comparto el criterio de Carlos Tablante, un venezolano ejemplar que escribió un libro que se llama El Gran Saqueo, donde el doctor Tablante dice que la corrupción es en sí misma una violación de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque cuando pasa como en Venezuela, y el alcalde Ledesma y todos lo han denunciado así, ya les pondré a dar cifras, que se estima que se han robado en investigaciones que ha hecho la Asamblea Nacional, se estima que se han dilapidado fondos solamente de PDVSA, más de 500.000 millones de dólares. Evidentemente esos recursos servían para dotar hospitales, para dotar de medicamentos, para comprar comida y que no haya la crisis humanitaria que hoy tenemos. Entonces, bueno, comenzamos a denunciar casos de corrupción bien concretos, bien grotescos. Sé que el tiempo no nos permite entrar en lo anecdótico. Les digo uno brevemente para que tengan una idea de qué hablamos. Uno de los casos que yo denuncié en el Consejo Legislativo fueron 60 millones de dólares que el Gobierno Nacional aprobó al Zulia para arreglar un hospital oncológico para curar pacientes con cáncer. Esos 60 millones se aprobaron, se ejecutaron, pero nunca entraron en las arcas de la gobernación, porque el gobernador creó una fundación. Esta fundación paralela la dirige Javiela Arias, que es su hija, y a su hija le depositaron 60 millones de dólares. El hospital nunca se construyó, pero yo conseguí las pruebas y los documentos que esta señora fue a Aruba y compró 3 casas de 20 millones. En eso se gastaron los 60 millones de dólares. Cuando empezamos a denunciar estas cosas, la persecución fue primero política, a decir que yo era un terrorista, que yo era un paramilitar, que me iban a destituir, que ellos manejaban las leyes y me iban a quitar la credencial de diputado, etc. Cuando la investigación la llevamos a la frontera y logramos demostrar que la cúpula militar del Zulia y de todo el occidente del país está comprometida con tráfico ilegal de gasolina,
con narcotráfico. Entonces la persecución se convirtió en personal. Ya comenzaron a llamar a mi casa en horas de la madrugada, a decirle a mi esposa que si yo cumplía con la promesa que hice de llevar todo el expediente a la Asamblea Nacional, esto no era un tema político, que me iban a matar. Obtuvieron el teléfono de mi esposa, el móvil, al WhatsApp le pasaban videos de cómo entraba mi hija al colegio todas las mañanas, que tenía 2 años en ese entonces, y advertirle las cosas que le podían pasar a ella, a mi hija y a mi familia si yo seguía adelante con la investigación. Nosotros seguimos adelante y así transcurrió medio año. Llegó el mes de mayo, las amenazas se convirtieron en hechos. Yo fui víctima de 2 atentados, uno de ellos muy comentado en los medios, en mayo del 2016. Gracias a Dios tenía una camioneta en ese momento con blindaje. Esa camioneta recibió 14 disparos, hicieron 14 tiros a la camioneta. Nosotros seguimos adelante, yo llegué al mes de junio y en el mes de junio ya teníamos listo el expediente. Yo vine a España y cuento esta anécdota porque fíjense cómo se conectan los hechos. Yo vine a España en junio con Lilian Tintori, que es la esposa de don Leopoldo López Gil, y vino un tema humanitario. Ustedes recordarán que Lilian estuvo acá recolectando insumos médicos en Sol. Ahí en Sol los venezolanos fueron y todos los españoles y recibimos la solidaridad. En cuanto salí de Venezuela, entonces lo que hicieron las autoridades allá fue llevarse preso a mi jefe de gabinete, llevarse preso al coordinador juvenil de mi equipo, los torturaron, los quemaron con cigarros y les ponían unas cámaras para hacerles grabar un testimonio de que yo les pagaba para que salieran a matar gente. Ellos no se prestaron a esto, pero fueron dando y a punta de torturas consiguieron a uno, consiguieron a alguien. Y a alguien que sí se dio, y no lo critico ni lo juzgo ni tengo nada en contra de ese muchacho porque Dios sabe qué le habrán hecho. Esa persona grabó un video diciendo, palabras más, palabras menos, que Lester Toledo le pagaba para que comprara unas armas y asesinara gente en la calle. Ese video lo hicieron público estando yo aquí en España. Y estando aquí en España me juraron cárcel y que cuando llegaba iba a ser restituido como diputado y iba a la cárcel directo. Yo aproveché esa gira que en principio era humanitaria y la convertimos en una gira política. Y conocí mucha gente importante aquí en España, comencé a vincularme con la gente de los partidos y a contarle mi historia. Lilian Tintori, que estaba acá, Isadora Subillaga, quien aprecio mucho, que está aquí en el público, me abrió las puertas de conocer a mucha gente de todos los partidos. Siempre me recomendaban, mira, esto es una lucha que no tenemos que politizar ni partidizar, esto es una lucha por los derechos humanos. Entonces, bueno, hablé con varios líderes del Partido Popular, conocí en ese momento a alguien que es muy amigo hoy, a un tal Pablo Casado, que en ese momento era un diputado de Ávila que conocí, y bueno, yo es el presidente de su partido. Tuve la oportunidad de conocer al presidente Mariano Rajoy, presidente en ese momento, de conocer a Albert Rivera, líder de Ciudadanos, y de conocer al presidente Zapatero. Y a los 3 les conté mi caso. Y les dije que mientras les estaba contando esto, el secretario Almagro estaba aprobando medidas cautelares de protección porque yo iba preso seguramente al llegar a Venezuela. Yo me dediqué esos minutos a montar un plan de qué iba a pasar después que me llevaran. Entonces hablé con mi esposa y con mi equipo que estaba allí. Le dije, tú te encargas del Parlamento, tú vas a declarar en los medios, tú tienes que ser fuerte y cuidar a mi hija, tú te encargas de esto, de esto. Empecé a repartir responsabilidades rápidamente. Y literalmente la diferencia entre los testimonios de todos ellos y este que les estoy contando hoy conmigo fue de unos 30 segundos. Porque nadie sabe, el más valiente, el que tenga más coraje en esta sala, nadie sabe, se los garantizo, cómo va a reaccionar el último segundo en un momento así. Tú te puedes preparar, lo puedes recrear en tu cabeza 100 veces, pero tienes que estar en el momento a ver cómo vas a actuar. Bueno, la forma en que yo actué cuando estos señores estaban tumbándome la puerta de la casa es que en el piso 15 del apartamento donde vivo, abrí la ventana, me salí a la terraza, corrí por toda la cornisa de la terraza y me salté al balcón de al lado y luego me salté al de un tercer apartamento. Hoy cuando veo la foto y los relatos, entre el segundo y tercer apartamento me bajé 2 metros. Yo corrí esa cornisa, salté literalmente en el aire 2 metros y caí en otra terraza. Y en esos momentos con quienes he hablado de esto me dicen que tú psicológicamente lo que haces es que valoras más tu libertad que tu vida. Claro que me podía haber matado, pero en ese momento tú no piensas eso. Tú piensas en huir, que no te agarren. Bueno, ese allanamiento que comenzó a las 11 de la noche, terminó a las 5 de la mañana. Tomaron todo el edificio, vaciaron 55 pisos uno por uno. Y yo al sentir que estaban tumbando las puertas uno por uno mientras estaba resguardado en ese balcón, dije, nada, cuando allanen este piso, cuando allanen este apartamento y vayan al balcón, ahí voy a estar. Entonces, bueno, dentro de todas las cosas que pasaron ahí, no voy a entrar en detalles, conseguí el ducto, los ductos de aluminio, esto es por lo que pasa el aire acondicionado. Yo agarré uno de los ductos, lo jalé con toda mi fuerza y lo rompí. Me metí en el ducto y con ese mismo aluminio me cubrí. Y ahí con un rosario que todavía lo tengo, que me regaló alguien a quien quiero mucho, me puse el rosario aquí y estuve rezando toda la noche. No me vieron, no me agarraron ese día. Ahí pasé casi 24 horas. Pasé en ese ducto del aire toda la noche del domingo al lunes, todo el lunes en el día.
Y el lunes, de la madrugada del lunes a martes, unos vecinos me sacaron, me dieron agua, me ayudaron, me montaron en la maleta de un carro y me sacaron ese día del edificio. El martes, cuando desperté en casa de otro compañero en Maracaibo, que por supuesto no puedo nombrar, pues se lo llevarían hoy mismo, lo que hice fue ver la televisión, no entendía qué pasaba. Y ese martes 30 de agosto salió por primera vez el ministro de Interior y Justicia y dijo que yo tenía una orden de aprehensión por el delito de financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir, que juntos suman 28 años de cárcel, que yo estaba destituido como diputado y que me iban a buscar. Ahí comenzó lo que llamamos nosotros la clandestinidad. Estuve más de 3 meses, me dejé crecer la barba hasta acá, usaba lentes para moverme de una casa a otra, hicieron más de 35 allanamientos a mis padres, a mis hermanos, a mi oficina. Se llevaron 14 detenidos, todo mi equipo de trabajo, mi fotógrafo, mi periodista, los que nos ayudaban con logística, todos presos. Y bueno, luego de más de 3 meses de esa clandestinidad, a finales de noviembre me fui moviendo de sitio en sitio hasta que llegué a las costas. En esa costa me monté en una lancha, en esa lancha navegué 14 horas, llegué a una isla que se llama Curazao, en esa isla me monté en otro avión, logré sacar a mi familia luego, que sufrió una persecución paralela, pues cuando mi esposa y mi hija de 2 años trataron de salir de Venezuela, se las llevó el SEBIN a ellas. Presa mi esposa y mi hija con todo y carrito. Les pusieron una prohibición de salir del país por 200 años, hasta el 2216, que aún tienen vigente. Ellas salieron por vías irregulares del país, llegaron a Estados Unidos, ahí nos conseguimos. Y en diciembre de ese año, ese amigo que había conocido aquí en junio, 6 meses antes, que se llama Mariano Rajoy, que dirigía este gobierno y que es una persona a quien le voy a agradecer toda la vida, permitió que entráramos en diciembre de ese año, del año 2016, a este país con un salvoconducto sin tener un pasaporte vigente. Llegué a España en diciembre del 2016 y lo único que yo le decía a las autoridades, y me siento muy personalizado con Loren, cuando converso con él, que es el que más reciente salió, y me dice que lo único que quiere es ayudar a su país y a la liberación de quienes dejó allá. Yo estaba obsesionado con eso. Yo me puse fastidioso y Isaura me decía, mira, cálmate, esto tiene su tiempo. Yo no. Yo lo que sueño, si estoy aquí, yo quiero ayudar a la causa de Venezuela y a la gente que dejé presa allá, y esto se tiene que saber. Yo quiero ir al Parlamento Europeo, yo quiero ir a Naciones Unidas, yo quiero ir a la OEA, yo quiero contarle esto al mundo, esto es un escándalo. Yo soy un diputado electo con inmunidad, ¿cómo me hicieron esto? Y tengo a todos mis compañeros allá. Entonces me decían, ¿pero qué quieres? Yo lo único que sueño es poder viajar por todo el mundo y contar esto. Y era imposible en las condiciones de documentación que salí. 2 meses después, en febrero del 2017, en el gobierno de Mariano Rajoy, del partido de ustedes, sesionó el Consejo de Ministros, y en esa sesión especial del Consejo de Ministros me dieron algo que mi familia, mi equipo de trabajo y nosotros vamos a agradecer toda la vida y vamos a llevar con orgullo toda la vida, que fue la nacionalidad española y un pasaporte como este para poder salir a hacer mi trabajo. Y con este pasaporte hemos ido a más de 30 países. Con este pasaporte hemos elevado las denuncias en todo el mundo. Y con este pasaporte vamos a seguir peleando por la libertad de todos los presos políticos. Más de 400 que están allá. Con este pasaporte español que lo llevo todas las semanas con mucho orgullo a donde voy, con este. Y si algo podemos hacer para retribuir tanto cariño y tanta solidaridad y tantas muestras de apoyo que hemos recibido, y todos mis compañeros que están acá, que repito, yo tuve esos 30 segundos de gloria para saltar por ese balcón y no sufrí ni un 10% de lo que sufrieron todos ellos. Y yo lo reconozco y les tengo que reconocer que me he sentido culpable a veces. Cuando veo que los torturan, que los humillan, que pasan cosas, me provoca montarme en un avión y irme al otro día. Porque mire, ellos están sufriendo y yo logré salir. Y todos los que estamos acá y los más de 300.000 venezolanos en España, se lo juro porque hablo con mucha gente, aunque admiran este país que es hermoso y están agradecidos, no se quieren quedar, lo que quieren es regresar. Pero la promesa que les puedo hacer es que en nombre de esa solidaridad, nosotros, los que estamos aquí, cientos de miles, vamos a hacer todo lo que podamos hacer para contar nuestra historia, para sensibilizar, sobre todo a los más jóvenes, que el populismo comienza ahí en las universidades, donde te venden un mesías. Los jóvenes somos antisistema por naturaleza, queremos cambio, queremos lo nuevo, y así llegó esa peste a Venezuela. Nosotros vamos a hacer todo lo que podamos hacer, en todos los espacios. Por cierto, que ustedes tienen elecciones aquí en 5 o 6 meses. En todos los espacios vamos a hacer todo lo que podamos hacer para que esa plaga populista no se extienda a España y ganen siempre gente buena que defienda la libertad, la democracia y los derechos humanos como todos ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, después de salir el trago duro ese, que es contar la historia de uno mismo,
Les presento al panel que tenemos hoy: Araminta González, Sergio Contreras, Loren Salet, Leopoldo López Gil y Antonio Ledesma, todos reconocidos héroes de la libertad, cada uno en su espacio por los venezolanos. Y bueno, como las damas primero, entonces le quiero dar el derecho de palabra a Araminta González. Ella es técnico en procesos químicos, una presa política injusta en la dictadura entre el año 2014 y el 2016. Araminta, ahí tienes un micrófono. ¿Y se te ocurre poner eso? ¿Voltea eso? No, no, no. Gracias. Como bien dijo Lester, en el 2014 fui detenida por el 6CPC. No voy a entrar en detalle acerca de esas 8 horas en las cuales me torturaron. Solo de los que escuchaba de esas personas, de lo que habían hecho en mi casa durante el allanamiento en el que yo no estaba, de cómo habían volcado las cenizas de mi mamá sobre mis pertenencias, de que lo único que ellos querían era que acusara a personas políticas. Me acusaron de terrorismo, me llevaron a una cárcel nacional femenina llamada Linov. No era una cárcel política como algunos de ellos ya han estado. Debido a ese acontecimiento me vi sumida en una larga depresión, con lo cual me sacan a un psiquiátrico, aún presa, y durante más o menos 6 meses me dan una medida humanitaria para que esperara juicio en mi casa. Pero esas medidas humanitarias que ellos ofrecen como supuestos beneficios vienen con muchas letras pequeñas. No puedes hablar en las redes sociales, no puedes manifestar, no puedes decir nada de lo que te sucedió mientras estabas allá adentro, no puedes decir nada acerca de lo que sucede en los juicios ni en los tribunales. Durante esos 6 meses en el psiquiátrico que estuve detenido, las funcionarias también abusaban del personal que estaba, hacían abuso de poder. No puedo describirles ni hacerles entender lo que sucede en Venezuela, ni cómo una persona por manifestar o por estar en contra de las cosas que pasan en Venezuela se ve sometida a semejantes tratos crueles, inhumanos, torturas. Solo les puedo decir que una vez logré salir de Venezuela fue que realmente me sentí libre. Y llevo aquí ya en España 1 año con tratamiento psiquiátrico, psicológico, hasta hace como 3 meses más o menos. Y gracias por poder darme este espacio. Nunca había dado mi testimonio delante de tantas personas. Es algo que todavía me cuesta muchísimo hacer. Bueno, seguimos con Sergio Contreras. Sergio es gerente general del diario El Nuevo País, activista por los derechos humanos y directivo del partido político Voluntad Popular. Buenos días. Durante los últimos 10 años, todo quien tuviese vida pública en Venezuela estaba sujeto a una enorme tensión. Tuve la oportunidad de trabajar 8 años con el alcalde Ledesma y recuerdo perfectamente un día que le escribo y le digo: alcalde, Lilian Tintori está avisando que están trasladando a Leopoldo López. Y me dice: y a mí me están allanando. Y en ese momento se lo estaban llevando, como él contará, una cantidad
impresionante de hombres armados. Ya se habían llevado preso a Richard Blanco, ya habían mandado al exilio un montón de dirigentes, y es lo que todas las tiranías hacen. Toda persona útil a la causa de la libertad la van desplazando. Una vez nos dieron una paliza junto a Loren y a mí, y la última vez que nos vimos fue en una clínica. Yo no podía cerrar el ojo de la golpiza y Loren estaba con su mamá, quien está aquí, que siempre ha estado presente con su hijo en una larga lucha por la dignidad y los derechos humanos. Y allí queda la Policía Nacional Bolivariana y el DIGESIN. Ahí me entregan, y el SEBIN. A mí me entregan al SEBIN, la Policía Nacional Bolivariana. Allí me empiezan a grabar 14 videos, donde yo tenía que decir que había recibido $100.000 de 3 diputados, incluyendo el vicepresidente de la Asamblea Nacional. Evidentemente me negué, no grabé en esas 14 oportunidades a grabar el video. Había una joven que amenazaba con violar a mi esposa y me decía que iba a violar tantas veces a mi esposa que en un mes mi esposa ni siquiera se iba a recordar de mí. Ahí escuché la orden para que me entregaran al DIGESIN, que es la contrainteligencia militar. Me entregaron a la contrainteligencia militar luego de 6 traslados donde no me aceptaban porque las actas no estaban bien hechas. Porque las actas tenían que decir que yo tenía armas de las Fuerzas Armadas, que tenía explosivos de las Fuerzas Armadas, como en efecto esas actas forjadas fueron hechas y fueron dictadas delante de mí por el comisario Cariño López del DIGESIN, quien especificó cómo tenía que ser las actas con las cuales a mí me tenían que ser juzgado como un militar activo. Yo fui el primer civil juzgado como militar activo y enviado a la cárcel de Ramo Verde por delitos de traición a la patria, rebelión militar y sustracción de armas del ejército. Todas esas armas, gracias a Dios, quedaron demostradas por los medios de comunicación que estaban presentes cuando me revisaron, que no las tenía, pero en las actas decía que en otro sitio, donde no había nadie, me volvieron a revisar y en mi ropa interior consiguieron pistolas, municiones y 2 explosivos para enviarme a la cárcel con el argumento de que había intentado tomar la comandancia general de la naval con estas 6 señoras de 60 años para dar un golpe de Estado y desde ahí iniciar una rebelión militar que depusiera al Estado. Todo lo que pasó en Ramo Verde es un cuento que solamente se puede entender cuando se puede entender cómo 4 millones de personas salen de su país. Lo que ha pasado en cada cárcel venezolana, con cada preso político, se entiende cuando uno más o menos se pone a pensar qué motiva que una persona que no tiene nada que ver en la política camine 4.000 kilómetros para irse de su país. Una persona que no tiene nada que ver con la política. Quienes hemos sido presos políticos y quienes sabemos lo que es la realidad de la PNB, del SEBIN, del DIGESIN y de Ramo Verde, sabemos que es lo más oscuro de las garras del totalitarismo, de la dictadura, y por eso le damos la solidaridad, le agradecemos por la solidaridad. Yo llegué acá con la solidaridad del presidente Rajoy y siempre voy a estar agradecido con el presidente Rajoy. Y voy a estar agradecido con algunas autoridades de la Comunidad de Madrid, la doctora Encarnación Rivera y todas las personas que desde el PP me han tendido la mano y a mi familia para abrazar una patria de libertad que borre las huellas de la dictadura mientras regresamos. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Bueno, aquí está también Loren Salet. Loren, como ustedes lo conocen, es activista por los derechos humanos, reconocido en Venezuela y en el mundo ya, diría yo. Él es fundador de la ONG Operación Libertad Internacional. Fue preso político desde el 2014 hasta hace días, y ahí les contará. Y fue el año pasado, junto a una delegación de la oposición venezolana, fue premiado con el premio Sájarov a la libertad de conciencia el año 2017. Bueno, sí. Dentro de poco va a cumplir 2 meses que salí, 2 meses que llegué a esta ciudad y sin duda he sido recibido con calor, con cariño,
con amor. Duré ciertamente un poquito más de 4 años. Estuve en La Tumba, que es un centro de tortura bajo tierra, y luego en el Helicoide. Pero más allá de lo que yo haya vivido allá, quiero aprovechar estos pocos minutos para reflexionar sobre algunas cosas que tenemos y que están ahí todo el tiempo y la damos por sentado. Y que como la damos por sentados, desdibujamos su importancia y su valor en nuestra existencia humana. Cosas tan elementales como una silla. Como una silla. O comer con un cubierto, o poder ver el sol, o poder abrazar a alguien, o la libertad, o la democracia. O lo más elemental como son nuestros derechos humanos. Quizás en Venezuela en algún momento perdimos esa atención y se nos olvidó cuánto valen estas cosas tan básicas para nosotros y las perdimos. Yo hoy creo que no hay una forma, lamentablemente, una mejor forma para dimensionar el valor de la libertad hasta que la pierdes. Cuando te la quitan, cuando te la arrebatan, es cuando dices, ya sé qué significa la libertad. Cuando pierdes cualquier oportunidad de decidir, hasta lo más elemental como tomar un vaso de agua. Igual pasa con la democracia y la libertad. Y no podemos dar esas cosas por sentado. Por eso es importante que valoremos todos los días las oportunidades que tenemos cuando estamos en un país libre. En Venezuela se vive bajo un estado de terror. En Venezuela hay una política decidida a generar pánico y miedo intenso en la colectividad para de este modo controlarla. Se nos ha sido muy difícil derrotar este estado de terror. Y por eso es tan valioso para nosotros los venezolanos poder contar con amigos en el mundo, como son ustedes, para combatir este terrible estado de terror. Yo no quiero que nadie pase por lo que pasamos algunos de nosotros, ni en Venezuela, ni aquí en España, ni en ningún lugar del mundo. Por eso les pido de todo corazón que valoren estas cosas que hoy tienen, porque ciertamente, como nos lo decían al principio, nada está completamente ganado ni nada está completamente perdido. Y ojalá esto que hoy yo puedo disfrutar gracias a las gestiones de todos ustedes, que es poder caminar libremente por la calle y ver a un policía y sentirme seguro, ojalá que eso no lo perdamos mañana, porque se nos olvida, ¿no?, que eso es frágil como la vida humana. Es frágil. Cuando se siembra odio, cuando se siembra rencor, cuando se hace política desde el resentimiento, se desatan luego fuerzas difíciles de contener. Por eso a mí me preocupa cuando hay discursos políticos desde el resentimiento, desde el rencor. Aquí en España, en Europa, en América Latina, hay que tener cuidado con eso. Porque de verdad, esas son fuerzas difíciles luego de contener. Viví momentos muy difíciles, quedaron en el pasado. Yo soy activista por los derechos humanos y eso que viví, más allá de una experiencia dolorosa, fue una experiencia espiritual que hoy me enseña a valorar y apreciar estas cosas de las que les estoy hablando. Y es importante poder compartir con ustedes esto. Hoy se cumplen 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No es poca cosa. Y debemos sentirnos orgullosos de que se firmó esa declaración. Pero también debemos, todos y cada uno, hacer que eso sea efectivo y valga la pena. Les quiero dar las gracias al pueblo de España, le quiero dar las gracias
a la ciudad de Madrid. Le quiero dar las gracias a todos ustedes por el apoyo que le han brindado a la causa venezolana y espero que pronto puedan acompañarnos ustedes a regresar a Venezuela y poder compartir espacios como este, pero en la ciudad de Caracas. De todo corazón, gracias por apoyar la causa venezolana. Bueno, ahora con ustedes Leopoldo López Gil. Él es el padre de Leopoldo López, preso de conciencia, preso político en Venezuela. Está exiliado en España desde el año 2014, no solamente por la historia de su hijo, que todos la conocen y él podrá dar más detalles, sino que él mismo ha sido víctima de una persecución de órdenes en su contra en Venezuela por formar parte del Consejo Editorial del Diario Nacional. Leopoldo. Muchas gracias. La verdad es que debo comenzar agradeciéndole al Partido Popular y a otros partidos democráticos españoles y a muchas expresiones del gobierno del Reino de España, empezando, como bien lo han mencionado antes, por el presidente Rajoy, pero muchísimos de los españoles que cumplen y cumplían responsabilidades de gobierno en el pasado y hoy en el presente, se han manifestado siempre como solidarios y más que solidarios, casi como hermanos. Y esto no es de extrañar porque todos reconocemos que España es nuestra madre patria. La verdad es que yo no creo que yo soy la persona que merece más estar aquí hablándoles a ustedes. He estado en presencia de personas que han sufrido en carne propia, muchísimo más que yo, pero también hay algunos que están sentados allí y como alguna vez le dijo Pablo Casado a ellos, son los héroes del silencio o héroes silenciosos. Allí están las madres de algunos de los presos políticos. Allí están las esposas de personas que han estado presas y que están en el exilio. Ahí está el editor propietario del diario El Nacional, único diario que sigue dando la pelea en Venezuela. Esos son grandes héroes también. Si alguna vez le preguntan aquí en el mundo occidental a cualquier persona medio educada, ¿cuál es el libro más importante que ha leído o que conoce? Yo les voy a decir que probablemente un 90% la gente va a decir la Biblia. Algunos la llamarán Sagrada Biblia, otros simplemente el Testamento. En realidad, eso tiene, como todos sabemos, más de 2000 años. Pero se tardaron casi 2000 años los seres humanos, la humanidad, en producir este librito, al cual celebramos hoy 70 años. En este librito, fíjense ustedes el tamaño, ¿eh? Y este recoge los derechos humanos en 5 idiomas en este librito. La Biblia en un solo idioma es probablemente 500 veces más grande que esto. Yo no voy a decir que la Biblia no es importante, por supuesto que es importantísima, pero la humanidad tardó 2000 años en reconocer todos los derechos que están sembrados en este librito. Y por faltar a estos derechos, o por creer que tenían estos derechos, nuestros hijos y estas personas han sufrido cárceles, torturas, exilios. Aquí está todo recogido. Sin embargo,
ese mundo civilizado que tardó 2000 años y que hoy celebramos 70 años para recordarnos los derechos de todos los seres humanos, también ahí se obligaban a defender esos derechos. Y eso parece que se ha olvidado. Ahí hay una obligación de todos nosotros, los seres humanos, y por supuesto de todos los gobiernos, de defender y hacer cumplir esos derechos. Y eso se ha olvidado o se ha acomodado. Y vemos que hay masacres, genocidios, torturas, cárceles indebidas, abusos, y nadie hace nada. Por denunciar algunas de esas cosas, ejemplos como el de mi hijo, han sufrido cárceles. Mi hijo tiene hoy casi 5 años de prisión. Estuvo primero 4 años y medio en una cárcel militar. Allí le acompañaron en algún momento personas como Antonio Ledesma. Él sabe lo que es el trato de esos militares, indignos de llevar el uniforme y las armas nuestras. Pero hoy sigue en su casa, preso, incomunicado. También se le están violando estos derechos, aún como un preso sentenciado, porque todos esos derechos también se aplican a las personas que están cumpliendo pena. Y yo lo único que les pido a todos ustedes, a todos nosotros, que continuemos siempre recordando cuáles son nuestros derechos y peleando por ellos. Y me viene a la mente una historia. Teníamos un monseñor en Caracas muy pintoresco, Monseñor Juan Francisco Hernández, muy amigo de mi padre. Ambos eran aficionados al boxeo y alguna vez fueron a ver una pelea de Mochito Hernández, que era un campeón de peso pluma en Venezuela. Y cuando fue a pelear por el campeonato, el Mochito se persignó. Se hizo la señal de la cruz antes de que empezara el round. Mi padre, que tenía un sentido de humor bastante curioso, y algunos lo calificaban de negro, yo lo calificaba de particular, se le volteó y le dijo: Monseñor, ¿usted cree que esa persignada le va a servir de algo? Monseñor le dijo: solo si pelea hasta el final y gana la pelea, porque el que abandona pierde. Muchas gracias. Bueno, y el último de los panelistas es Antonio Ledesma, alcalde legítimo de la ciudad de Caracas, todos lo conocen, preso político durante años, se fugó de las garras de la dictadura, él ya les contará cómo, premio Sájarov a la libertad de conciencia del año 2017, y aprovecho este panel con quienes están aquí del premio Sájarov para decirles que de ese grupo de la oposición, de los premios Sájarov, del año pasado de la oposición venezolana y de las últimas décadas, en Venezuela, de ese grupo, de todos ellos, solo queda un preso en este momento, que es el hijo de este señor, que es Leopoldo López. Y nosotros en los próximos días vamos a arrancar una campaña mundial por su liberación, que es necesaria ya, y que contamos con el apoyo de todos ustedes. Leopoldo López debe ser liberado en los próximos días como premio Sájarov y como luchador que es. Y por supuesto más de 400 presos políticos que siguen resistiendo allá. Dicho esto, Antonio, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Vuestra presencia la vemos como la renovación de la solidaridad que toda España ha tenido con la causa venezolana. Se nos ha pedido testimonios personales. Comienzo por relatar
que mi primer carcelazo lo viví a los 13 años. Comenzaba mi desempeño como dirigente estudiantil en el pueblo natal, en mi pueblo donde nací, en San Juan de los Morros. Estaba camino a cumplir los 14, yo nací el 1 de mayo de 1955, y participando en una protesta por la guerra de Vietnam en el mes de abril del año 69, me detuvieron la policía de la municipalidad, de la localidad. No había municipio en ese momento, se hablaba de distritos. Y después de estar 10 horas detenido, me rescató un diputado que fue mi mentor político, Claudio Pino de la Rosa. Los diputados que han hecho denuncias dentro de Venezuela o están presos, o están asilados, o están en el exilio. Las denuncias sobre el robo del petróleo de Venezuela la hizo el diputado Freddy Guevara. Y el régimen no permitió que los ministros fueran a rendir cuentas al Parlamento. Y resulta que los denunciados terminaron siendo exaltados por la revolución, y el diputado Freddy Guevara lleva años asilado en la Embajada de Chile. El diputado Ismael García denunció cómo el dinero destinado para comprar alimentos y medicinas se lo robaron. Mostró los facsímiles de los cheques depositados a los familiares de los ministros, y resulta que esos ministros encopetados de la revolución fueron ascendidos o fueron condecorados, y los diputados que hicieron la denuncia están ahora en el exilio. ¿Cómo nos van a pedir a nosotros que resolvamos este problema por nuestra propia cuenta? ¿Cuántos jóvenes tienen que morir? ¿Cuántos Neomar Lander tienen que ser vistos sangrar en las calles de Caracas? ¿Cuántas mujeres más tienen que morir? ¿Cuántas abuelas tienen que enterrar a sus nietos para que reaccione la comunidad internacional? Ya no queremos más resoluciones pintadas en un papel que son letra muerta para un dictador que hace lo que le da la gana con la vida de millones de venezolanos. Es hora de que la comunidad internacional pueda apretar el paso para acorralar a un régimen que tiene que dar cabida a un gobierno de transición lo más pronto posible para recuperar el hilo constitucional que ha sido alterado en Venezuela. Y eso es lo que queremos de las fuerzas de España. Yo no puedo olvidar, así como he dicho, lo de Esperanza Aguirre, al senador Dionisio García Carnero, el senador del Partido Popular, que fue uno de los primeros en abrirnos las puertas de España para que fuéramos al Parlamento a recibir solidaridad. Y por eso queremos ratificar, como lo han dicho mis compañeros y compañeras, el agradecimiento a España. No olvidaremos lo que España ha hecho por Venezuela. No olvidaremos lo que ustedes han hecho por Venezuela. Pero por Dios, estén alertas. Los próximos días pueden ser cruciales para nuestro destino. Hay gente que allá adentro se la está jugando, porque no es lo mismo estar aquí afuera que estar adentro. Hay gente adentro que se le está jugando, como María Corina Machado, por ejemplo, del movimiento Soy Venezuela, como Leopoldo, que está encerrado entre 4 paredes, como los militares que han sido perseguidos simplemente por rebelarse a seguir alcahueteando esta tragedia. Los que están al frente del diario El Nacional en Venezuela. ¿Ustedes saben por qué nosotros admiramos a Miguel Enrique Otero? Porque a Miguel Enrique Otero le ofrecieron $170 millones por el diario Nacional y dijo: mi dignidad no tiene precio. Muchas gracias en nombre de Venezuela, Miguel Enrique. Y muchas gracias a ustedes. Que Dios bendiga a España y que Dios bendiga a Venezuela. Muchas gracias, alcalde. Gracias, alcalde. Bueno, ya finalizando, queremos agradecer la presencia de las distinguidas personalidades de hoy acá que han hecho posible este acto. Por supuesto, el honor de contar aquí con doña Esperanza Aguirre. Aquí está David Erguido, un hermano que es un crack organizando estas cosas y que siempre ha estado de la mano ahí montando actividades en pro de los venezolanos. Gracias, David. El concejal Percival Manglano, quien ha estado también pendiente los últimos días para que esto fuera posible. Y bueno, para cerrar, el concejal José Luis Martínez Almeida, le pedimos que pase, el líder de la oposición, que le toca una responsabilidad importante, porque es lidiar aquí con un populismo parecido al que lidiamos nosotros, pero que aquí se llama Podemos. Bueno, buena responsabilidad, muchas gracias.
Muchas gracias. Buenos días. Da cierto pudor y cierto rubor tener que cerrar este acto después de haber oído hablar a estos gigantes de la lucha por la libertad, contra la tiranía y contra la dictadura en Venezuela. Y creo que hay que empezar diciendo simplemente muchas gracias Lester, muchas gracias Araminta, muchas gracias Sergio, muchas gracias Loren, muchas gracias Leopoldo y muchas gracias Antonio. Y sobre todo, muchas gracias a los cientos de miles y millones de venezolanos que hoy, como decía Antonio, se están jugando la vida por la libertad en el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Quisiera también hacer un agradecimiento especial a Sofía Miranda, concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos, siempre comprometido también Ciudadanos con la defensa de la libertad, de los valores de la democracia y de los derechos humanos. Y quiero, por favor, Sofía, que se lo transmitas a todo tu grupo municipal, así como permitidme también un agradecimiento personal, que ya me ha pisado Antonio, pero que quiero hacer también a una persona que ha hecho en su trayectoria política de la libertad su seña de identidad. Y si estamos haciendo hoy aquí este acto, es que porque parte de su legado como portavoz del Grupo Municipal Popular es Esperanza. Muchas gracias, Esperanza, también por haber venido, por haber acompañado a estos héroes de la libertad y por estar aquí con nosotros, porque digo, es parte de tu legado en el Grupo Municipal Popular y en la política. Este acto, que coincide, como ya se ha dicho, con el 70 aniversario de los derechos humanos, tiene su origen en una reunión que hubo en julio de 2017 en este mismo ayuntamiento, 4 plantas más arriba, y en la que estaba Leopoldo López y su esposa Antonieta, y los portavoces de los grupos municipales. Leopoldo no me dejará mentir si en un momento dado solo le pidió una cosa a Manuela Carmena y le dijo: alcaldesa, me gustaría que hubiera un acto institucional de homenaje a los presos políticos en Venezuela, en los que supiera su liberación. Y Manuela Carmena, mirando a los ojos de 2 padres desesperados por la situación de su hijo, que pedían algo tan sencillo como un homenaje, un acto institucional por parte del Ayuntamiento de Madrid, dijo que sí, que iba a haber ese acto institucional. Los que conocemos a Manuela Carmena sabíamos que mentía. Los que conocemos a Manuela Carmena sabíamos que puso esa mirada fría que le caracteriza para decir algo que sabía que no se iba a hacer. Y nosotros, año y medio después, nos hemos cansado. Nos hemos cansado de que no se produjera ese acto de pura justicia en la ciudad de Madrid. Porque igual que yo sabía que Manuela Carmena no iba a celebrar ese acto, me sentí profundamente orgulloso, Leopoldo, de que le dijiste a la alcaldesa por qué lo querías hacer aquí en Madrid. Porque Madrid era un símbolo para vosotros, porque como has definido a España somos la madre patria, y porque entendías que el simbolismo de Madrid era esencial para tener repercusión en el mundo, para poder pedir la liberación de los presos políticos. Y yo me sentí en ese momento, gracias a ti, muy orgulloso de ser madrileño, porque no hay que confundir a la alcaldesa con los madrileños. Y es que hay que tener en cuenta que en la defensa de la libertad siempre ha habido símbolos, siempre ha habido lugares especiales. Durante la Guerra Fría, en Berlín se jugó la libertad del mundo. En una ciudad dividida en 4 sectores se jugó la libertad del mundo. Esa famosa frase que se hizo simbólica por parte de John Kennedy cuando dijo "Ich bin Berliner", todos somos berlineses, y a continuación añadió "todos los ciudadanos del mundo, cualquiera que sea el lugar donde se encuentran, son berlineses". Hoy todos los ciudadanos del mundo que amamos la libertad, que defendemos la libertad, que abominamos de la tiranía, somos venezolanos. No podemos más que sentirnos venezolanos. Por cierto, en ese Berlín en el que se levantó un muro que se definió por parte de las autoridades de la República Democrática de Alemania como una barrera de protección antifascista. Y al final, los antifascistas de ayer y los antifascistas de hoy no son sino los comunistas de siempre. Igual que en Venezuela el socialismo del siglo XXI ha sido el comunismo de siempre, la ideología en nombre de la cual se han producido millones y millones de asesinatos y las más graves vulneraciones de los derechos humanos que jamás ha contemplado la humanidad. En eso consiste el antifascismo de algunos, en el comunismo de siempre. O en esa plaza de Tiananmen en el año 89, en el que también caía el muro del Berlín, en el que todos los que defendemos la libertad nos debemos reconocer en ese héroe que se puso delante de los tanques. Y hoy todos los que defendemos la libertad reconocemos expresamente o nos reconocemos en todos y cada uno de vosotros, porque vosotros sois el mejor ejemplo y el mejor símbolo de que la lucha por la libertad
nunca, como decía Loren, se tiene que dar por ganada. Jamás podemos dar por ganada por la lucha contra la libertad, porque los enemigos de la libertad siempre están al acecho. Y siempre que hemos hablado con vosotros, tanto en privado como en público, siempre nos habéis dicho una cosa a la que a veces no se le da importancia, pero que es absolutamente cierta, que es: creéis que no puede pasar aquí. Y nosotros hace 25 años en Venezuela pensábamos que en Venezuela, el país más rico de Sudamérica, tampoco podía pasar. Y cuando aquí tenemos líderes políticos que dicen que en Venezuela puede haber problemas, pero que las colas en los supermercados es porque en Venezuela hay comida, cuando hay líderes políticos que dicen que en Venezuela se come 3 veces al día, o que ha habido grandes avances en materia de sanidad y en materia de educación, tenemos que saber que esos líderes políticos desgraciadamente estuvieron aquí y desgraciadamente están aquí y aspiran a gobernar España. Y que lo que pasó en Venezuela, no dudemos que puede pasar en España, como no seamos vigilantes en esa lucha necesaria por la libertad. Como no estemos siempre en la vanguardia de la lucha por la libertad. Y voy concluyendo. Queremos, en este 70 aniversario, desde el Grupo Municipal Popular, insisto, también desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, porque es de estricta justicia, que están aquí hoy con nosotros, deciros que os acompañaremos, que estaremos con vosotros, que no os dejaremos solos, que haremos todo lo que sea necesario para que podáis volver a Venezuela, para que dejéis esta ciudad absolutamente maravillosa en la que os hemos acogido con los brazos abiertos, pero que podáis volver a vuestra patria, que podáis volver a vuestra casa y tenéis el firme compromiso de los que de verdad creemos en la democracia y en la libertad en España, de que tarde o temprano, pero más temprano que tarde, lo conseguiremos. Muchas gracias a todos vosotros.